Buenas tardes. Gracias a Dios una vez más por el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Para los que son nuevos, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Es una carta bien interesante, donde Pablo comienza prácticamente regañando a la iglesia o llamando a la iglesia la atención a que se enfoquen, donde tienen que enfocarse en lo que es el ministerio de Cristo, la palabra de Cristo. Vemos a Pablo en el capítulo 1 hablándoles acerca de una iglesia que estaba prácticamente dividida. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, y Pablo tiene que llamar la atención. Y eso lo vamos a estar viendo a cada rato, Pablo interviniendo a esta iglesia casi a lo largo de toda la carta, ¿verdad? Incluso hasta en el capítulo que muchos creen que es el capítulo del amor, el capítulo 13 de Primero a los Corintios. Y hoy me tocó un capítulo que es bastante interesante, el capítulo 5, vamos a estar viendo el capítulo 5. Un capítulo que recuerdo, cuando yo estaba pastoreando jóvenes en Cuba, en Almendares, estábamos haciendo la misma serie, gracias a Dios no pasó acá, llevamos poco tiempo. Estábamos haciendo esta serie y tuvimos que disciplinar a un joven de la iglesia. Y había mucho revuelo entre los jóvenes por la medida que se estaba tomando con este joven, que hubo que separarlo de la iglesia. Y recuerdo que un joven, cuando fuimos a empezar el programa, me dijo: oye, tengo una duda, no entiendo por qué se está tomando esta medida con este muchacho. Y tuvimos que decir: ok, vamos a esperar que terminemos el programa, y después nos sentamos y conversamos. Y el pasaje que tocaba es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Gracias a Dios, cuando terminó el programa, él entendió, para la gloria de Dios, y fue de un alivio. Pero es un pasaje bien interesante, porque mientras que todo está bien, todo es felicidad. Pero cuando hay que llamar la atención a alguien por su bien, esto también crea molestia. Vamos a estar leyendo el capítulo 5 del Primero a los Corintios. Leo en la versión de las Américas, Reina Valera de 60, y dice así la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, que con los ladrones y con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, en el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Padre, permite, Señor, a ser fiel a ella, y muéstranos, Señor, lo que tú en ella quisiste expresar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una iglesia sana es una iglesia que disciplina y no tolera el pecado. Es interesante la manera en que el apóstol comienza este capítulo. Él no estaba presente en ese momento en la iglesia de los Corintios, y en su carta, en esta carta a la que le narra a ellos, él comienza diciendo que se ha oído en medio de la iglesia un pecado tan inmoral que ni aún entre los gentiles, refiriéndose a los paganos también, porque los judíos, recordemos que la palabra de Dios en Levítico 18 y en Deuteronomio dejaba claro que el incesto era pecado y Dios no era permitido por Dios, por lo tanto los judíos también lo repudiaban y no lo hacían. Pero entre los gentiles, aquellas personas que eran paganas, para ellos también este acto era un acto rechazado entre ellos y condenado. Si miramos a Roma, los romanos, para ellos era un crimen inaudito, según Cicerón, y para los griegos se mostraba como un crimen y era condenado.
Pablo comienza diciendo que en medio de la iglesia de Corintios se había oído acerca de un hombre que estaba teniendo relación con la mujer de su padre. Un caso de incesto, ¿verdad? Pero lo que pasa, lo que más llama la atención es que automáticamente Pablo, en vez de tirarse hacia esa persona, Pablo va enfocado este capítulo hacia la iglesia de Corintios por no tomar cartas en el asunto con lo que estaba pasando. Le está llamando la atención a ellos cuando le dice el versículo 2, vosotros estáis envanecidos, están hechos unos arrogantes, que ustedes en vez de entristecerse, han dejado pasar este acto que aún las personas que no tienen a Dios repudian con respecto a esto. ¿Ustedes se imaginan algo similar en nuestros días de hoy? Una iglesia donde el mundo sabe, los vecinos saben que hay un miembro de la iglesia que está teniendo relaciones con la esposa de su padre. ¿Cuál quieren que sea el comentario? A esa iglesia ni voy. Esas personas son unos poca moral, para no decir quizás la palabra. Hasta el punto quizás, y aunque las palabras al principio parecen un poco suaves, me imagino que la intención de Pablo, bien molesta en la carta y con la pluma, no podía expresar todo quizás el insulto que ellos como iglesia y responsables que eran de esto, no habían tomado carta sobre el asunto. Pablo está diciendo que ellos son tolerantes con el pecado, pero a la misma vez ellos son siendo cómplices del pecado de esta persona por no haberlo llevado a una disciplina. En su carta, en el versículo 3, Pablo está diciendo de que él desde la distancia ya ha tomado, ha sentenciado a este hombre, ya en la distancia, versículo 3, él ha hecho un juicio sobre este hombre en el mejor sentido de la palabra, y la iglesia tiene que reunirse en el nombre de Cristo para poder disciplinar a este hombre. Siempre que oímos la palabra disciplina, y cuando leemos así a la ligera el capítulo 5, vemos expulsarlo y ser entregados a Satanás, y lo vamos a tocar más adelante, siempre que hacemos esto nos choca, ¿verdad? Cuando miramos la disciplina del mundo, cuando alguien comete un delito y roba, ¿qué es lo que pasa? La disciplina, la cárcel, mayormente, humanamente, lo hacemos con la intención de avergonzar a esa persona moralmente, como una forma de castigo y en algunos casos hasta una forma de venganza con aquel que ha hecho un mal. Pero Jesús en Mateo capítulo 18, versículos de 15 a 17, Jesús nos muestra cómo debe ser la disciplina en la iglesia y cómo nosotros como hijos de Dios, hijos que hemos sido justificados del pecado por la misericordia de Dios, debemos actuar ante tales cosas. Mateo 18, de 15 a 17 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de otros o tres testigos conten toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ten entonces por gentil y publicano. Si ustedes se fijan, Jesús está diciendo la manera en que la iglesia tiene que disciplinar a alguien que ha cometido pecado. Es la misma manera en que nosotros, los que somos padres, disciplinamos a nuestros hijos cuando hacen una falta hacia nosotros. No es el hecho de avergonzarlo, no es el hecho de maltratarlo, es el hecho de que él pueda reflexionar en lo que está haciendo, él pueda recapacitar en lo que está haciendo y el día de mañana, en el caso de nosotros como humanos, pueda ser hombres de bien. Jesús desde Mateo está preparando a la iglesia, haciéndole ver que de la misma manera la iglesia, con amor y misericordia, tiene que reprender, tiene que disciplinar al que está en pecado para que esta persona llegue a una reflexión, y si esta es una persona que está en Cristo, pueda llegar nuevamente a la reconciliación con Dios y vivir una vida de armonía con Dios y con la iglesia. Dice en primer lugar, de una sola persona ve, habla con él. Si esta persona no oye, busca varios testigos. Si con varios testigos no oye y quiere seguir en su pecado, entonces llévalo a la iglesia. Y si la iglesia no lo oye, entonces tenerlo como gentil y publicano. ¿Y cómo es tenerlo como gentil y publicano? ¿Expulsarlo de la iglesia? ¿Desocuparnos de ellos? No. La intención de que hace la palabra de Dios en todo momento, y lo vimos en Hechos, es que a los gentiles y publicanos lo que necesitan, ¿qué cosa es? Es escuchar nuevamente el mensaje de salvación para que esa persona pueda venir entonces a los pies de Cristo por el arrepentimiento. Muchas de estas veces me ha tomado el pasaje como término, y es por eso que en el versículo 5 Pablo aclara diciendo: el objetivo es que esta persona sea entregada a Satanás para la destrucción de su carne. Algunos teólogos afirman de que está hablando literalmente de la carne, la muerte de esta persona. Pudiera ser en los tiempos, contextos bíblicos,
Pero según el contexto de la Biblia y lo que enseña según Mateo y lo que estamos viendo ahora aquí, más bien está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa que hay en el individuo. Cuando es expulsado de la iglesia, no es abandonarlo, sino también lleva un seguimiento de evangelización y predicarle, y es para que esta persona, si está en Cristo, va a oír la voz del Espíritu y va a retornar nuevamente. Es para que haga conciencia, al igual que nosotros como padres, nuestros hijos, puedan llegar entonces a un arrepentimiento y volver nuevamente a la armonía con la iglesia y a una armonía con el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo empieza a usar ahora una ilustración que es muy usada en el Nuevo Testamento. Usa el caso de la levadura, que para la panadería es muy buena, que es lo que hace crecer la masa para hacer los panes y las diferentes cosas que hace la panadería. Pero en el término del Nuevo Testamento, el apóstol está usando la levadura como algo que es lo que es un hongo que fermenta la masa, que contamina y lo hace de una manera bastante rápida. Él empezó la ilustración haciendo de que aquí el pecado o la levadura manchada no es el hombre pecador. Aquí lo que contamina la masa, lo que contamina la iglesia, es la tolerancia al pecado. ¿Ok? Fíjense que Pablo empieza a hablar acerca de un pecado, un problema que hay en la iglesia, pero automáticamente empieza a hablar a la iglesia diciendo, ¿cómo es posible que ustedes se han quedado con las manos atadas? ¿Cómo es posible que hasta mí ha llegado tal blasfemia que ni aún entre los gentiles se oye y ustedes no han hecho nada por esto? Algunos llegan a decir que quizás es que era tanta la arrogancia en el pecado de esta iglesia que no les importaba. Otros afirman, comparando con otros pasajes de Corintios, que es la falta de amor que tenía la misma iglesia, y en la que Pablo después en el capítulo 13 le hace alusión a esto diciendo, pueden tener todos los dones del mundo, pueden ser la iglesia más grande del mundo, pero si no tienen amor, vienen a ser como un metal que hace bulla, ¿verdad? Lo cierto es que la iglesia no había hecho nada, y la levadura que contamina la masa es la tolerancia de una iglesia al pecado. Si miramos en el día de hoy, la propaganda del mundo hoy es, tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Todo el mundo tiene que ser aceptado, todo el mundo tiene que ser incluido, todo está bien mientras que seamos tolerantes. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos ser tolerantes al pecado, y si no tomamos esto a tiempo y no lo cortamos de raíz, entonces va a aludir toda la masa y va a contaminar a toda la iglesia. Vamos a ser una iglesia enferma que, lejos de agradar a Dios y vivir los caminos de Dios, como la iglesia que estaba pasando en Corintios, es una iglesia que blasfema el nombre de Cristo. Él usa ahora el término de Jesús, diciendo Jesús ha sido nuestra Pascua. ¿Y por qué usa el término de Jesús? Pablo, que era un maestro haciendo conexión con Cristo y con el Evangelio, lo trae en el mejor sentido de la palabra. Dios nunca toleró el pecado. Si vamos a Génesis, cuando Dios creó todo bueno y de gran manera, y miramos al hombre después de la caída de Dios, ¿qué pasó? Viene la consecuencia del pecado, como lo hemos hablado en muchas ocasiones. El hombre pecó, es separado de la presencia de Dios, ya no puede vivir en armonía y en comunión de Dios con el pecado. Es puesto a la ira de Dios, su condenación es la muerte, y la muerte en el infierno. Interesante. Dios manda a un ángel a poner una espada en el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que el hombre no extienda su mano. Un hombre en pecado, naturaleza de pecado, coma y su pecado fuera para siempre. No obstante, así, aparte de la condenación, del castigo que Dios le da al hombre por causa de su pecado, Él predestinó también a ¿quién? A su Hijo Cristo, el sacrificio perfecto, el Cordero Pascual que habla aquí. La celebración que los judíos celebraban, la Pascua, no era más que la celebración de un pueblo que había oído la voz de Dios en el desierto cuando era esclavo de Egipto, y todo el que oyó la voz y siguió los mandatos de Dios que hicieron, pusieron la sangre del cordero sobre los dinteles, y cada vez que el ángel pasaba por ahí, perdonó la vida de estas personas por la sangre de Cristo, haciendo alusión de que la iglesia ya había sido santificada, justificada por Cristo. Pero de la misma manera también es que Dios no tolera el pecado, y tanto es así que entregó a su Hijo a morir
por el pecado de todas aquellas personas que han creído en Él. A morir, a dar paga al pecado, porque la tolerancia del pecado es la corrupción del mundo y es lo que estamos viendo hoy en nuestros días. Es como estamos viendo anuncios perversos donde hablan de que el niño puede elegir qué sexo ser, un niño de 6, 5 años, 7 años que todavía no sabe ni ir a tomar agua al refrigerador. Y eso es lo que da la tolerancia del pecado. Pero lo más triste de todo es cuando la iglesia misma de Cristo, la iglesia que ha sido regenerada por el amor de Cristo, la iglesia que ha sido santificada y sellada con el Espíritu Santo, llamada a predicar el Evangelio y a vivir una vida santa, sea tolerante con estas cosas y esté en boca de nadie. Sea más inmoral que el mundo que no tiene a Cristo. Por eso las palabras de Pablo son bien fuertes hacia ellos, trae a relusión a Cristo, y a partir del versículo 9 continúa diciendo: os he escrito por cartas que no os juntéis con los fornicarios. Y dice, no los fornicarios del mundo, no aquellas personas que no tienen a Cristo, porque si no, ¿quién le predicará a esa persona? Muchas veces la misma iglesia ha usado mal el pasaje donde dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, yo no puedo ser amigo de una persona que no es cristiano. No, la Biblia no ha dicho eso. La Biblia está diciendo que la amistad con el pecado, con el adulterio, el robo, la fornicación, la amistad con el pecado de que vive el mundo es lo que es enemistad contra Dios. Por lo tanto, Pablo está llamando a la iglesia ahora a decir: cuidado de aquellas personas que se dicen ser sus hermanos, ser cristianos, que están en medio de la iglesia. ¿Qué son? Son aquellos que, como dice el versículo 10, no obstante, son los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os jactéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgaréis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Bien fuertes las palabras de Pablo, ¿verdad? Es un llamado a la iglesia, a nosotros que estamos comenzando hoy, a velar. El mismo Pablo en el capítulo 12 de esta carta nos dice que nosotros como iglesia somos un cuerpo con diferentes dones, pero un cuerpo donde cada uno tiene que velar uno por el otro. No para juzgarlo, sino para ayudarnos que como iglesia podamos ser edificados en la palabra de Dios. Si el hermano está débil, Pablo decía: el que es maduro, ayuda al débil. ¿Pero a qué? No a murmurar, no a chisme, no a brete, sino a que esa persona sea también más semejante a lo que Dios ha mandado a su iglesia hacer, a vivir una vida en santidad. La iglesia está llena de personas pecadoras, pero personas que han sido regenerados de su pecado, que tienen al Espíritu de Dios, que los lleva a hacer y a querer la voluntad de Dios. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de, si hay un hermano que está en pecado, hacer lo que dijo Jesús. Hablar con él, si no oye, buscar un testigo, si no oye, llevar a la iglesia, pero única y exclusivamente con el fin de que este hermano que está en pecado sea restaurado y que la salud de la iglesia, la doctrina de la iglesia, se mantenga sana. Esto es la disciplina y la intolerancia con el pecado, es la clave para que nosotros como iglesia, no la iglesia camino de vida, la iglesia de Jesucristo, pueda ser una iglesia sana en medio de un mundo perverso que aboga por la tolerancia al pecado. Que Dios lo bendiga.